estamos ahorita conectándonos con Instagram, pero sucedió un pequeño accidente de que en la zona donde estamos, pues se fue la electricidad. Y no sé por qué realmente me acordé de Roy, de allá de Maracaibo, de hermano Efraín, porque ellos sufren realmente todos los días este grave problema. Sin embargo, recién acaba de llegar la luz y estamos pues reconectándonos y damos la bienvenida a todos ustedes. Y estamos pues hablando sobre el amor al prójimo, que es una parte, una porción de los preceptos que está en la parasha de hoy, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mencionaba pues el capítulo 19, 17, 18, que dice, no olvidarás a tu hermano en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Y el versículo 34 dice, el pasú dice, el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Decíamos también que esta pasada encontramos el mandamiento de mayor peso del poder de Shema, y fue una enseñanza que nos dejó nuestro Mashiach Yeshua en Marcos 12, 28, que dice cuál mandamiento es el más importante de todos. Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y continúa diciendo, llamarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y decíamos pues que vemos que el amor hacia los hombres se manifiesta en tres áreas. Una es el amor a sí mismo, ¿verdad? Y el otro el amor al hermano, y el tercero el amor al prójimo, al extranjero. El mandamiento de la Mishpah nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos y luego a nuestros hermanos y luego a los extranjeros de la misma manera. Como así como nos amamos nosotros, debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y también al extranjero. Decíamos que en la Torah no existe, no hay cabida para la xenofobia, o sea, el desprecio al extranjero, sino que estamos obligados a amar al extranjero como nosotros mismos. Uno de los problemas más grandes que se encuentra en todas las personas es la falta de amor propio. Y no estoy hablando de afán, de egoísmo,
de yo soy mejor, no, sino de amor puro hacia uno mismo. Si no puedo, decíamos, si no puedo amarme a mí mismo, no puedo amar a mi prójimo. ¿Cómo voy a dar lo que yo tengo? Muchas personas hoy día, decíamos, han sufrido por años completos, un complejo de inferioridad y la falta de autoestima. La reacción normal para intentar cubrir esa inferioridad, ese grave problema, ese problema es buscar méritos en sí mismo y así se crea algo. Preguntaba, ¿qué cosa cree? Se crea el orgullo. El orgullo. Pero el problema principal en la vida no es el orgullo realmente, sino la falta de autoestima. La falta de autoestima y el complejo de inferioridad. Ese es el problema. Y ese complejo va también acompañado, la falta de autoestima, el complejo de inferioridad, con el problema de rechazo, de que la persona siente que rechazo, que la persona sufre desde pequeño muchas veces. Obviamente, la mayoría de estas cosas se extraen de pequeño, de la formación de la persona cuando es joven, de edad temprana hasta los 6 años, a medida donde se forma el carácter, se forma lo que tú vas a hacer en el día de mañana. Tienen problemas para amarse a sí mismo y para perdonarse también a sí mismo por los errores que han cometido. Por esto, al no tratar bien a los demás que los rodean, los menosprecian, los rechazan, proyectan a su alrededor lo que está sintiendo en su interior. Esto tiene que ver a veces con aquella fuente de bendición y la fuente de maldición, diría yo. Esta situación impide poder cumplir este mandamiento, puesto que como no se ama a sí mismo, no puede amar a otro, a los demás. Además, dudan, y esto también piensen en esto, dudan del amor de Dios hacia lo personal. Saben que Dios es amor. ¿Lo saben o porque lo ocultan? Porque es como un lema, un logo. Dios es amor. Pero no han implementado profundamente ese amor personalmente. Es cierto que haber implementado el perdón de los pecados muchas veces y que han recibido dones sobrenaturales del Espíritu, pero todavía queda esa emoción interior de rechazo e inferioridad. Debemos de tomar la decisión de buscar en las Escrituras algún texto que nos muestre, que nos aviva, que nos haga ver
que Elohim nos ama a pesar de todo y me ama a mí. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Saber que ama el mundo de esta manera, eso lo sabemos porque es un versículo muy común, muy conocido, ¿verdad? Saber que Dios ama al mundo de tal manera que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo sabemos de memoria, pero lo tiene en tu interior. Sabemos que Dios ha mostrado su amor por nosotros porque el Mesías murió porque por nosotros mientras que éramos pecadores. Sabemos que Dios es amor y que su amor fue manifestado mediante la muerte por la muerte de Yeshua, pero yo quiero saber si Él me ama personalmente. No sé si me estoy dando a entender. Y por fin encontramos en el texto que nos puede ayudar, o que me ha ayudado, o que me va a ayudar a resolver esa duda. En Gálatas 20, Gálatas 2, no sé qué 20 capítulos. Gálatas 2, 20, eso lo vi el jueves, lo vimos. Con el Mesías he sido crucificado. Ya no vivo, ya no soy el que vive, sino que el Mesías vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que debemos de grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tiene alguna duda, tú que me estás escuchando, me estás viendo. Aquí habla de un amor personal, de un amor individual, amado. Eso era lo que muchos buscaban o buscan. Creer saber que tú me amas a mí personalmente. Yo sabía que todo lo que hacía Hijo vino del Padre. Así que si el Hijo de Dios amaba a Saúl, a Pablo, antes de entregarse por él, significa que le amaba siendo todavía un pecador. Por eso lo tumbó del caballo. Y lo enfrentó. Además, no sabemos si Saúl y Yeshua se vieron antes de la crucifixión. No sabemos. Aún así dice el rabino Shaul que el Mesías le amó personalmente y se entregó personalmente por él. Me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el Mesías pudiera amar a Saúl antes de conocerle y luego entregarse por él personalmente? A Benjamín. No se puede amar algo que no conoce. Así que Jesús tenía que haber visto la vida de Saúl antes de morir. Llegamos a la conclusión de que el Mesías tenía que haber recibido
una revelación, por decirlo de esa manera, de cada persona que hasta entonces había pisado la tierra y cada persona que estaba pisando la tierra en ese momento y también de cada persona que iba a pisar la tierra en el futuro. Ahí estaba yo, ahí estaba tú y tú. Y todo el mundo entero. ¿Saben ellos? Si el Mesías pudo ver la vida de Saúl antes de morir y luego tomar la decisión de amarle personalmente y morir por él, también tenía que haberme visto a mí personalmente y tomando la misma decisión de morir por mí personalmente. Eso es algo tremendo, amado. Porque no me diga que no ha tenido esa duda de que si Dios me ama a mí, o de que si Jesús murió por mí personalmente. Jesús recibió una revelación de mi vida antes de subir a morir en el madero. Y tenía que haber tomado la decisión de sufrir en mi lugar. El texto dice que me amó primero y luego se entregó por mí. Y si Jesús me amó, el Padre me amó, puesto que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo de igual manera. Eso nos da la seguridad, amado. Nos da la seguridad de que Elohim, Dios me ama personalmente. Primero de Juan dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Creer en amor, amado. Creer en amor. Sabemos que Dios nos ama, pero hay un momento cuando nos sentimos, cuando no sentimos de su amor. No me digas que no. Y muchas veces la circunstancia aparentemente no nos da muestra de su amor. Ve a su madre, a su padre, a un hijo en un lecho de muerte, pasan días, semanas y sigue, pasa un mes y sigue empeorando cada día. No nos puede pasar por la mente la idea, Dios no me ama. Así que cuando no sintamos su amor por las circunstancias por las cuales estamos viviendo, debemos de tomar la decisión de creer en su amor, porque su palabra dice que Él me ama. Dice la palabra, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios permanece en nosotros, permanece en Él. Podemos conocer el amor de Dios en el sentido hebreo
de la palabra, lo cual implica una experiencia real, física y emocional. Ya voy a terminar, amado. Pero creo que es importante esta parte. Pero hay momentos cuando no nos sentimos ese amor. Y es en esos momentos nos toca creer en ese amor. Por esto habla de que hemos conocido el amor y también hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que, amados hijos, si no siente el amor del Padre, en esos momentos tienes que saber que Él te ama. Amén. Porque Jesús ha muerto por ti después de ver tu vida y tomar la decisión de llevar tu castigo por tu pecado. Cree en su amor aunque no sientas. Amén. También nos habla la Pasha libre del sentimiento. Tenemos que decir eso. Ver que seamos libres del sentimiento de rechazo, de ese complejo que hemos estado hablando. Pero aunque hayamos tenido esta revelación de la palabra en cuanto al amor personal de Dios hacia mi persona, todavía puede quedar, ¿qué cosa? Una raíz de un sentimiento de rechazo. Puede quedar una raíz pequeña, pero hay una raíz de sentimiento de rechazo. De no sentirme totalmente aceptado. Esa es otra cuestión. Pasan años de nuestra vida y todavía está este complejo en el alma. Es como más bien una emoción en lugar de una convicción. Y eso daña nuestra vida emocional. Pero un día puede tener un encuentro muy íntimo con el pastor de nuestra alma. La palabra de 1 Pedro 1:25 se hace viva en nosotros. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Teniendo la experiencia más íntima de un amor tan profundo y personal que nos funde, nos derrite en su presencia, pudiendo ver que estamos totalmente integrados al Mesías, en el Mesías y en su pueblo Israel. Resumiendo este punto, en el Mesías yo estoy totalmente aceptado. No dudes, que no tenga la menor duda. En el Mesías yo estoy totalmente aceptado. Cuando él dijo, cuando expiró y dijo eso, en el Mesías, consumado es. Gracias. En el Mesías no hay rechazo de ninguna clase.
puede ser blanco, amarillo, rojo, de cualquier color. Bajito, gordito, bonito, feíto, no importa. En el Mesías soy amado. En el Mesías puedo sentirme libre ante el Padre. En el Mesías puedo relajarme y soltar todos los traumas legalistas. Y en el Mesías soy totalmente aceptado, amado, integrado y estimado. Amén. Baruch Hashem. Ahora, esta experiencia obtenida nos saca esa raíz de rechazo que nos había hecho daño durante tanto tiempo. Necesitamos producir algo para sentirnos importantes. Ya no tenemos que mostrarnos a nosotros mismos y a los demás de que valgo para algo. No. Se me fueron esos traumas, se me fueron esos complejos de inferioridad, de rechazo, todos esos traumas. Cuando sabemos que el Mesías me ama a mí personalmente. Y en él estoy totalmente integrado en Israel. Porque él se hace así perteneciente al pueblo de Israel. Mira lo que digan los ortodoxos. No necesito sentirme fuera de Israel. Estoy dentro mediante el increto del Mesías. Baruch Hashem, amado. El precepto dice como a sí mismo. Como a sí mismo. La Torah no nos pide amar al prójimo más que a nosotros mismos, sino de la misma manera, como a ti mismo. Si a ti te gusta una torta de chocolate o una pastilla, también gracias a él. Porque si te amas, hay que amarlo como a sí mismo. Una persona que no es capaz de amar al prójimo tiene grandes problemas de autoestima. La solución para esa persona es que conozca el amor de Dios que se manifestó en la entrega de su Hijo, como está escrito. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que es que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos a unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor es la solución para el rencor.
para el odio, para el chisme, para todas esas cosas que Dios dice que no hagamos. No entiendo, a veces veníamos operando mi esposa y yo, cuando veníamos para acá, no puede haber personas aquí o viendo a otra persona. No puede. No puede ser que alguien, porque me vio los ojos, ya no le hablo. O porque cualquier cosa, y eso crea en ti, déjame decirte, aunque tú dobles rodillas, aunque tú ores después de las 3 de la mañana, porque esa es la hora que dice que hay que orar, y te dé todo el Shahaí completo, además, si tú no perdonas de verdad a esa persona, tú haga lo que haga, brinque, chiste, llore, te tiene el piso, de nada sirve, está listo. Nada te sirve. Valleclar 19:18 dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás. Ahora sí, como dice a veces mi hijo, ahora sí voy a terminar. Aunque él me supera. Otras muchas, y hay otras leyes más. En la pasada, Bete Shabbat, un sinfín de leyes, muchísimas leyes diferentes, todas ellas juntas. No tenemos la posibilidad, obviamente, de comentar todas, pero quiero terminar un versículo que me está llamando la atención. Versículo 20, capítulo 20, 23 de Valleclar. Además, no andéis en la costumbre de la nación que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas. Yo los aborrecí. Vemos aquí que los pueblos que fueron exterminados por Israel en la tierra de Canaán habían practicado una religión ocultista en que sacrificaban a sus propios hijos, a los ídolos, y los sacrificaban en nombre de los ídolos. Y además habían practicado el sexo libre. No creo que es ahora el asunto del sexo libre. Esas costumbres fueron la causa de que la tierra vomitó a los antiguos moradores, y esas costumbres fueron las que causaron que la casa de Israel primero y la casa de Judá luego, en 2 ocasiones, fueron vomitadas de la tierra de Hashem. Y si miramos lo que se practica hoy día en la tierra de Israel, vemos que se está cometiendo los mismos pecados que causaron la expulsión de las naciones paganas y luego de nuestro pueblo de Israel. Se está asesinando a los hijos que todavía no han nacido, practicando porque permite el aborto a montones. Se permite las oraciones a los santos católicos, porque hay iglesias católicas, están los musulmanes, se está a un Dios falso, el Dios falso de Alá, en los templos paganos, cometiendo fornicación que mancha la tierra
Santa, amado. Yo sé que no es cosa fácil, que en nuestra mente decir, yo sería, le pondría una bomba nuclear a la mezquita, o algo al Santo Sepulcro que está tomado por los católicos. Yo volaría esto, yo sé que no es fácil, pero debemos orar como se hace acá los lunes, se ora por Israel, para que el Señor saque todas estas cosas y que haya amor, ese amor que estamos hablando entre los judíos y los paganos, que lo llamen, que le muestre el Dios de Israel a ellos, para que se cumpla. Mi templo será llamado templo de oración para todas las naciones. Si no, olvídate, cualquier Mesías, el Mesías no va a venir. Van a venir varios, como antiguamente han habido. Se autoproclaman Mesías y ellos lo aceptan a veces. Pero hay otros que no, obviamente. Pero el Mesías ya vino, amado. Ya vino y vendrá por segunda vez. Le hago una petición, amado. A todos que están escuchando esta palabra, que están escuchando a este anciano, le hago una petición, un llamado para que oremos fuertemente por Israel. Israel necesita, no solamente por la lucha que tiene hoy, pues jamás creo que ya entrado a la tierra de Rafa. En fin, no solamente por eso, sino para que los otros que vean a su extranjero que convive allá, o a los que quieren ir para allá, que lo vean como un hermano, como dijimos hoy en la palabra. Yo estoy muy preocupado, como muchos de ustedes están preocupados por la situación actual en la tierra de Israel. Pidamos a Hashem que derrame su Ruach HaKodesh para que haya un arrepentimiento, una teshuvá verdadera y una vuelta a la Torah y al Mesías de Yeshua, a nuestro Rebbe Mashiach, para que no vengan cosas peores sobre Israel. Bendición a todos, sobre todos los que escuchen ese mensaje. En el nombre de su majestad, el Rebbe Yeshua, Al-Melech, amén y amén. Shabbat shalom. Doy gracias pues a todos que han tenido la paciencia de escucharme y espero pues que esta porción de esta parasha sea edificación, sea de algo que quite un velo, le quite otro velo, o todos los velos que tenga con respecto al Mesías Yeshua. Espero que sea edificación para su alma y todo contrario, todo los adversos que pueda tener contra Bellacó, contra mi persona, por si creemos que el Mesías vino y me da por segunda vez. Shabbat shalom. Toma.